Perfecto, entonces vamos a continuar con los temas de hoy. Vamos a ver los tipos de sociedades y organizaciones sociales a lo largo de la historia. Entonces, no solo ha existido un único tipo de sociedad y de organización. Ahí tenemos cuatro de los ejemplos de los tipos de sociedades que vamos a estudiar a continuación. Entonces, el primero que tenemos, el tipo de sociedad, es sociedades cazadoras y recolectoras, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de este tipo de sociedades. Realmente es uno de los tipos de sociedad más antiguo que existe o que existió, ¿sí? Y forman parte de grupos sociales en el que el mundo aún en día son las denominadas sociedades cazadoras y recolectoras. Todavía existen este tipo de sociedades. No es tan común, pero sí todavía existen sociedades cazadoras y recolectoras, ¿sí? Bueno, realmente este tipo de sociedad está conformado por tribus o por pequeños grupos sociales que van a subsistir mediante prácticas, obviamente, como la cacería, la pesca y la recolección de plantas silvestres, de bayas, de hojas, de semillas, de raíces. Ujú. Ahora bien, la organización social de este tipo de sociedades pues está dividida de forma muy común, de forma sencilla, ¿sí? Las labores que llevan a cabo los varones, ¿sí? Pues realmente van a estar definidas por la edad del varón. Y bueno, es que este tipo de sociedad se organiza de esta manera. Labores que van a hacer los hombres o los varones y labores que van a hacer las mujeres. Y de acuerdo también a veces, en ocasiones, a su edad. Entonces, por lo general en este tipo de sociedades, los hombres son los que se encargan de la cacería, mientras que las mujeres normalmente se dedican a la recolección de semillas y plantas, a cocinar, a la crianza de los hijos, más que nada. Ujú. Entonces, la organización social es bastante sencilla, ¿no? Ahora bien, la organización política o la institución política que tienen este tipo de sociedades pues generalmente está a cargo de un comité de ancianos o un comité de hombres que son los que tengan la edad más avanzada dentro de la tribu. Ellos son los que se van a encargar de tomar decisiones importantes y de definir el rumbo de esa sociedad, ¿sí? Debido a la forma en la que se organiza esta sociedad, pues no existe una brecha social o no existe la diferenciación entre ricos y pobres tal como existe en una sociedad moderna, ¿no? Bueno, este tipo de sociedades, pues nosotros conocemos a nuestros antepasados cuando el ser humano prehistórico pues se dedicaba a estar viajando, cuando éramos nómadas, pues éramos este tipo de sociedad. Realmente nos dedicábamos únicamente a cazar animales, a recolectar semillas, ¿sí? Consumíamos lo necesario para poder sobrevivir y nos íbamos a otra parte a seguir cazando y recolectando semillas. Entonces, aquí pues no se tenía como pertenencias, no se tenía como propiedades, no se tenía absolutamente nada más que el sentido de comunidad, que es muy amplio en este tipo de sociedades, es muy grande el sentido de comunidad que se tiene. Y pues por eso dice que en la estructura social pues no hay una diferenciación entre ricos y pobres, porque se casaba y toda la tribu comía por partes iguales o de acuerdo a sus necesidades o a su edad, pero todos comían de lo que se casaba, todos podían comer también lo recolectado, o sea, no era de que pues si yo casé más, yo como más, no, todo por igual. Ujú. Bueno, este tipo de sociedades, aunque podemos hacer alusión a nuestros antepasados, pero todavía existen, realmente es muy común o se pueden encontrar este tipo de sociedades en algunas comunidades de África, en algunas comunidades de la selva brasileña, en Nueva Guinea, ¿sí? O sea, es muy común encontrar sociedades cazadoras y recolectoras en África, todavía existen, con todas estas características que vemos en la pantalla, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, con las sociedades cazadoras o recolectoras y recolectoras, perdón? Bien,
Si nadie tiene ninguna duda, vamos a pasar al siguiente tipo de sociedades, que son las sociedades de pastores y sociedades agrarias. Vamos a decirlo de alguna manera que sería el siguiente paso o la evolución en la estructura social. Ujú. Las primeras formas de organización social, como lo vimos anteriormente, pues son las sociedades cazadoras y recolectoras. Bueno, pues hace apenas unos 20.000 años, más o menos, algunos seres humanos pues modificaron sus prácticas sociales y comenzaron a dedicarse a la crianza de animales, a la domesticación de animales y al desarrollo de la agricultura. Con el invento de la agricultura, los seres humanos dejaron de ser nómadas y nos volvimos, mejor dicho, sedentarios. Ya no andábamos deambulando por todas partes, caminando en busca de comida, de frutas, de raíces, ya no. Cultivábamos ya nuestra propia comida y domesticábamos a nuestros propios animales para que así las labores de caza y recolección no sean tan agotadoras, no representen pues una actividad de alto peligro para nuestros grupos sociales, sino que sea de manera más fácil, ¿no? El domesticar animales y cultivar nuestra propia comida en zonas específicas hizo que los seres humanos dejaran de ser nómadas y nos volviéramos sedentarios, ¿sí? Pues obviamente este tipo de actividad representa menos peligro que ir a cazar a un mamut gigante o a un león o a un tigre, ¿sí? Y pues bueno, al estar nosotros en un punto fijo, pues ya no existe la necesidad de recorrer grandes espacios, grandes distancias para encontrar alimento, puesto que ya nosotros cosechábamos nuestro propio alimento y ahora sí, pues tenemos la posibilidad de abastecer a un mayor número de personas, por lo cual las sociedades crecen. Anteriormente, las sociedades cazadoras no se podían permitir grupos tan extensos pues obviamente porque viajar, estar caminando en un grupo muy extenso representa mucho peligro. Realmente eran grupos muy pequeños. Si la sociedad cazadora superaba cierto número de habitantes, pues se dividían en dos grupos y básicamente ya eran dos grupos diferentes, ¿no? Dos asociaciones o dos sociedades diferentes y cada uno tomaba su camino por separado. A partir del alimento de la agricultura y que nos volvemos sedentarios, nos podemos permitir el lujo de tener sociedades un poquito más grandes, porque ya podemos alimentar pues a un mayor número de personas y porque pues estar viajando ya no es nuestra prioridad y el hecho de estar en un punto fijo nos va a permitir también poder tener un desarrollo humano y poder generar sociedades más grandes, ¿sí? Bueno, a este tipo de sociedades se le denomina también sociedades agrarias, porque son precisamente que se dedican a la agricultura. Ahora, en este tipo de sociedades es posible ahora sí encontrar, pues, de algunas separaciones de actividades, ¿sí? Algunas sociedades eran más pastoras, o sea, se dedicaban más a la crianza de animales, y otras eran más agrarias. No quiere decir que las mismas sociedades hacían las dos cosas. Hay sociedades que sí lo hacían así, pero hay sociedades que se dedicaban únicamente o excluso, digamos, con mayor fuerza a la agricultura, como pueden ser los mesopotámicos, que realmente sí domesticaban animales, pero se enfocaban más a la agricultura, ¿sí? Por ahí las culturas nórdicas, pues sí se dedicaban más a la domesticación de animales. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Dalia, Griselda, Jonathan, Jorge, Olga, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Perfecto, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente tipo de sociedades. Ah, perdón. Bueno, se me olvidaba. Al ser una sociedad un poquito más establecida, pues ya tenían otro tipo de institución política. O sea, ya no era un comité de ancianos que normalmente lideraba las decisiones importantes,
sino que este tipo de sociedades, al tener un poquito más de florecimiento, ya se permitían estar gobernados por jefes o reyes. Ujú. Por ejemplo, en el caso de los mesopotámicos, en el caso de los babilónicos, ellos ya tenían jefes o tenían reyes, ya no eran las personas un comité de grupo, de un comité de ancianos, sino que ya había un jefe o un rey quien tomaba las decisiones. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las sociedades y estados tradicionales. Este es muy interesante, chicos. Vamos a ver las sociedades o estados tradicionales. Bueno, hasta el momento hemos analizado dos tipos de sociedades, las sociedades cazadoras y las recolectoras, ¿sí? Así como para las sociedades pastoras y las sociedades agrarias o agricultoras, ¿sí? O de agricultores. Ahora, la forma de organización pues, de estas sociedades pues, es realmente simple, ya que las actividades sociales que normalmente se dividían en función del sexo y la edad, pues eran muy marcadas, ¿no? Realmente los varones hacían una actividad, las mujeres hacían otra actividad, y de acuerdo también a la edad, pues tenías otro tipo de actividad, otra división de trabajo. Ahora, en los estados tradicionales esto cambia un poco, porque sí existe la división del trabajo, obviamente establecida por sexo, pero normalmente en las sociedades y estados tradicionales las mujeres se dedican a la crianza de los niños y la recolección de semillas, más o menos parecido a lo que hemos estado viendo, pero en el caso de los varones la división de trabajo se vuelve un poquito más compleja respecto a otros tipos de sociedad, ¿sí? Ahora, en este tipo de sociedad, los varones ya no solo se dedican a cazar o no se dedican solo a la agricultura, sino que van a tener, pues, oficios, vamos a decirlo así, de manera muy particular. Hay varones que se van a dedicar al comercio, a las funciones de gobierno, al ejército, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, la estructura social se va a modificar y empieza a existir ahora sí la división en clases sociales. Debido a esto, este tipo de sociedades pues presentan una desigualdad muy marcada en cuanto a la riqueza y el poder, ¿sí? Un tipo de sociedad y estado tradicional podríamos evocarnos a la Edad Media. Bueno, ¿qué pasaba en la Edad Media y por qué es importante comprender cómo era la estructura social pues de este tipo de estados tradicionales, ¿no? En la Edad Media, obviamente, existían diferentes funciones. Hay quienes se dedicaban a hacer al campo, agricultores, hay quienes se dedicaban a ser artesanos, comerciantes, hay quienes se dedicaban al ejército, a ser guerreros, ¿no? Hay quienes estaban, pues, en el alto mando, o sea, eran jefes de Estado, eran reyes, eran emperadores, ¿sí? Pero la Edad Media tiene una particularidad de forma social, pues, muy curiosa, ¿no? Y es que en la Edad Media, vamos a decirlo de cierta manera, era una obra en la cual los papeles y los personajes ya estaban establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos tocaba la fortuna, la desgracia o la particularidad de nacer en la Edad Media, si nosotros nacíamos hijos de un agricultor, nuestro destino ya estaba sellado, íbamos a ser agricultores, ¿sí? No teníamos opción, no teníamos acceso a la educación, no teníamos acceso a otras oportunidades, porque al ser hijo de un agricultor íbamos a ser agricultores también. Si teníamos la fortuna o la desgracia o la desdicha de nacer como hijos de guerreros, íbamos a ser guerreros cuando nosotros seamos grandes. No teníamos forma de elegir. Y si teníamos la fortuna o la suerte de nacer como hijo de un emperador, íbamos a ser emperadores. No importaba si teníamos la preparación, pues ahora sí que el sentido de gobierno, no importaba si teníamos la noción de cómo dirigir un pueblo, únicamente por nacer como hijo de un emperador íbamos a ser emperadores o reyes o príncipes o lo que sea, ¿sí? Entonces, esa era la particularidad, algo muy curioso que teníamos en este tipo de sociedades y estados, ¿sí? Realmente, pues estaba como muy delimitado cada uno de los papeles dentro de la sociedad. No tenías, pues, forma de aspirar a otra cosa más a lo que te dictaba, pues, el destino, ¿no? O sea, no era tu culpa realmente nacer como hijo de comerciante, de artesano, de rey, de emperador, de guerrero, pero el simple hecho por nacer, pues, hijo de alguna de estas ocupaciones, ya estabas marcado, ya ibas a hacer eso, no tenías la oportunidad
de elección, no tenías la libertad o también de las capacidades para poder aspirar a algo diferente, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la organización social, el Estado con las instituciones políticas, perdón. El Estado pues estaba bajo el dominio de reyes y emperadores, quienes realmente constituían la casta superior, o sea, eran el estrato más alto de la sociedad, de la pirámide social. Y obviamente pues ser un rey, un emperador, estaba rodeado de lujos y comodidades. A este tipo de sociedades se les llama también civilizaciones, en tanto practicaron la escritura y hubo un florecimiento del conocimiento y las técnicas del arte. Mucho cuidado, no todas o no todos los tipos de sociedades pueden acuñar este término de civilización. O sea, realmente nosotros pensamos que cada uno de los tipos de sociedades que hemos estudiado son civilizaciones. No, no necesariamente. Ahora, una civilización, ¿por qué se le conoce a una sociedad como una civilización? Porque en una civilización es cuando la sociedad alcanza un amplio desarrollo del conocimiento y las artes. Realmente es una civilización desde que ya florece en conocimiento, en aplicaciones, en artes, ¿sí? Y debido a esto, la forma o la estructura social o la organización social, pues comienza a complejizarse, ¿sí? Porque ya empiezan a surgir, pues, una estructura de clases. Ahora bien, el uso de la escritura, pues realmente es un elemento fundamental para que una sociedad sea llamada civilización, ¿sí? O sea, realmente a partir de la escritura o de sociedades que desarrollaron la escritura, pueden llamarse civilizaciones, porque en esta etapa pues tiene efectos muy importantes para el establecimiento de leyes, política, economía, conocimiento, arte, entre otras muchas cosas. Y a partir de este punto tenemos nosotros el registro de que existió este tipo de sociedad. ¿Cómo nos enteramos de sociedades cazadoras y recolectoras? Realmente por registros escritos, por de jeroglíficos, por de arte rupestre. Realmente es así como nosotros tenemos conocimiento de la existencia de las sociedades cazadoras y recolectoras. Si no tuviéramos esos registros escritos, no sabíamos, o no sabríamos, mejor dicho, pues, qué es lo que pasó antes de eso, qué es lo que realmente nos hacemos la pregunta. En las pinturas rupestres podemos encontrar pequeños fragmentos de la historia en los cuales se ve representado algunos seres humanos realizando la acción de cacería contra algunos otros animales o el sentido de comunidad que se tenía. O sea, realmente a través de la escritura yo creo que es la herramienta más importante para que sea llamada una cultura civilización. Y a través de la escritura pues florece el arte y el conocimiento. ¿Ok? Ahora, ejemplos de civilizaciones, pues obviamente que nosotros conocemos, pues son, perdón, de civilizaciones que son estados tradicionales, pues son la antigua China, el Imperio Romano, ¿sí? Los aztecas, los mayas, los incas, fueron sociedades, estados tradicionales, ¿sí? En los mayas pasaba lo mismo, ¿no? Estaba el estrato social y hasta la cima estaba el gobernante que se llama Halachwinik, luego estaban los guerreros, luego estaban los sacerdotes, luego estaban los artesanos y hasta el final estaban los obreros, ¿no? Los que se dedicaban al campo, los que cultivaban la comida. La base de la pirámide social eran ellos, pero eran los que tenían menores privilegios, menores accesos a oportunidades, o sea, y eran la base de la sociedad, ¿sí? Esos son sociedades-estado tradicionales. Nacías como hijo de agricultor, perdón, morías como agricultor. Nacías como hijo de gobernante, morías como gobernante, ¿no? Es una característica muy marcada de los estados tradicionales, ¿no? Lo mismo pasaba en los aztecas, lo mismo pasaba en la antigua China, con los incas, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, chavos, vamos a continuar con el siguiente tipo de sociedad, que son sociedades modernas e industrializadas, ¿ok?
Chicos, ¿me pueden escuchar? Me apareció la conexión inestable o se escucha entrecortado. ¿Se escucha bien, profe? Ok. Bueno, si se escucha entrecortado, me avisan porque sí me apareció ahorita conexión inestable. Pero bueno, continuamos entonces con las sociedades modernas e industrializadas. Ok. Bueno, contrario a las sociedades cazadoras y recolectoras, las sociedades-estado tradicionales ya no existen, ya se extinguieron, ya no hay ninguno del que se tenga registro que sea una sociedad-estado tradicional, ¿sí? Realmente este tipo de sociedades se desarrolló en un periodo aproximadamente del año 6000 antes de Cristo hasta pues principios, casi mitad del siglo XIX. A partir de ese momento dejaron de existir ese tipo de sociedades, ¿sí? Ahora, una de las características o realmente por qué sucumbieron estos estados tradicionales, pues es debido a una circunstancia que caracteriza el inicio de los estados modernos y cuyo origen podríamos ubicar en Inglaterra del siglo XVIII. O sea, realmente estamos hablando que la industrialización eliminó o extinguió a las sociedades estados tradicionales, ¿sí? Ahora, ¿qué? Vamos a hablar un poquito de la revolución industrial, de la industrialización, ¿sí? El comienzo de esta revolución industrial o de esta industrialización, pues realmente este proceso es un proceso muy complejo mediante el cual se van incorporando nuevas tecnologías para producir bienes y servicios de forma más eficiente, más rápida. ¿Mm? Y debido a esto, pues la transformación que tuvieron las sociedades fue de forma muy profunda, ¿sí? Ahora sabemos que la revolución industrial surgió en Inglaterra por ahí del siglo XVIII, casi a finales o comienzos del siglo XVIII, fue a mediados, me parece, que surge la revolución industrial. Sabemos entonces que esta revolución industrial vino a cambiar el modo de vida y la concepción y las ideas y la filosofía que se tenía hasta ese entonces. Ya la incorporación de las nuevas tecnologías, del uso de la ciencia para hacer más eficientes los procesos, mejorar la calidad de vida y tener acceso más rápido y más barato a servicios y productos. ¿Cómo surge la revolución industrial? Vamos a remontarnos un poquito al pasado. En algún punto, en algún momento, les he platicado yo que por ahí del siglo XVI, por ahí del siglo XVII, los seres humanos teníamos conocimiento de las ciencias, sabíamos que existían las ciencias formales, pero en ese momento no se les consideraba o no se les daba la importancia necesaria. Realmente por ahí del siglo XVI existía un científico, vamos a llamarlo así, que se llamaba Humphrey David, ¿no? Este señor, pues daba un espectáculo realmente impresionante para la sociedad de ese momento. Utilizaba los fenómenos eléctricos y magnéticos y algunas leyes físicas, pero lo hacía hasta ese momento con las aplicaciones que tenía la ciencia, que eran únicamente de entretenimiento. O sea, realmente la ciencia era un acto circense que no tenía aplicaciones prácticas, ¿sí? Servía como entretenimiento, como forma de distracción. Hasta ese momento era considerado como algo, pues muy llamativo, ¿no? Realmente no tenía aplicaciones prácticas y la gente se divertía viendo los fenómenos eléctricos y magnéticos suceder enfrente de sus ojos, pero no había por ahí pues una intención de hacer otra cosa con ese conocimiento científico. Por ahí surge una gran mente, estoy hablando del señor Michael Faraday, el cual empieza a trabajar con el señor Humphrey David y retoma algunos de sus proyectos, y más que nada con la electricidad y el magnetismo. Hasta ese punto, ahorita en la actualidad nosotros hablamos de electromagnetismo como algo muy común, pero en ese momento el término electricidad y el término magnetismo, o los conceptos, mejor dicho, de electricidad y magnetismo,
Pues se veían en un extremo y el otro, o sea, eran conceptos que no se les veía relación alguna, ¿sí? Fue a través de los trabajos de Michael Faraday que se empieza a generar una conciencia de que electricidad y magnetismo van un poco de la mano, con los descubrimientos de este señor, de Michael Faraday, con los cuales nos dicta que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético y que un campo magnético puede generar una corriente eléctrica, se desarrolla el primer motor. Era un motor bastante sencillo, funcionaba realmente con vapor y con inducción de campo eléctrico y magnético. Y ese pequeño motor fue el parteaguas de la gran revolución industrial. Vamos a decir algo, si teníamos una fábrica que hacía vestidos, ¿sí? ¿Cómo se realizaban esos vestidos? Pues había 100 personas cosiendo a mano esos vestidos, ¿sí? Día tras día, ese era su trabajo. Y entonces, digamos que al día las señoras hacían 100 vestidos o las personas, los trabajadores de la fábrica hacían 100 vestidos, ¿sí? Se empiezan a implementar la tecnología y la ciencia y ahora en lugar de tener a 100 personas haciendo 100 vestidos diarios, una máquina puede hacer 100 vestidos en una hora, ¿sí? Eso era algo bueno para la industria, era algo bueno para la sociedad, porque si antes para poder producir un vestido necesitamos pagarle a una persona que lo realice, y pues no solo teníamos una persona en la fábrica, sino que eran 100, pues el costo del vestido era elevado porque había que sacar salarios de cada una de las 100 personas, aparte de los materiales, aparte del tiempo. Y con la máquina, pues a la máquina no hay que pagarle salario, únicamente su mantenimiento, su combustible tal vez, y en una hora hace 100 vestidos, lo cual hace que en el mercado exista pues mucho más producto, lo cual abarata el costo de ese producto, ¿sí? Ahí es donde viene el famoso término de producción en serie. Realmente los artículos o los objetos producidos en serie son de manera muy general, con tal de abaratar costos de producción y de venta, de adquisición, ¿sí? Bueno, entre las características que dan o marcan el inicio y el desarrollo de la era industrial, pues obviamente está ya la constante invención de máquinas, ¿sí? Y el aprovechamiento de fuentes de energía, obviamente como el vapor y el agua, ¿sí? Que fueron los principales o los primeros, digamos, combustibles de los primeros motores, ¿sí? Cada vez se trataba de hacer motores más eficientes, menos pesados, más pequeños, más potentes, utilizando lo que se tenía a la mano. Ya la ciencia se enfoca a estar únicamente en la constante invención de máquinas y fuentes de aprovechamiento, ¿sí? Todo esto producto de las aplicaciones provenientes de los campos científicos y tecnológicos. Ahora sí se le empieza a dar la importancia a la ciencia y la tecnología para el avance de las sociedades humanas. Realmente por ahí luego surge el concepto de tecnociencia, ¿ok? Ahora, este avance en el conocimiento y ya su aplicación práctica para el desarrollo de nuevas máquinas, de nuevas tecnologías, pues siempre era en pro de hacer máquinas más eficientes, ¿sí? Y entre muchas otras consecuencias, el hecho de esto trajo la consolidación del capitalismo moderno, ¿sí? El hecho de, o mejor dicho, la revolución industrial trajo consigo, pues, que se consolidara este sistema capitalista como un sistema social, económico y político, ¿no? Ahora, desde el inicio de la revolución industrial hasta mediados, hasta finales, hasta en la actualidad, obviamente esto trajo consigo muchos problemas sociales. Retomando el ejemplo de la fábrica de vestidos, ¿sí? Si esa fábrica daba 100 empleos y después de la revolución, o cuando empieza la revolución industrial, esos 100 empleos son sustituidos por una máquina, pues 100 personas perdieron su trabajo. Ujú. Y eso pasó muy a menudo en todas las grandes ciudades que se iban industrializando. Las fábricas había despido masivo de personal porque ya no necesitaban recurso humano para hacer los procesos de producción, sino que ya necesitaban máquinas, ¿sí? Entonces, con la revolución industrial también viene el fenómeno de la migración masiva. Todas esas personas que perdían sus empleos en las fábricas
migraban hacia otras ciudades en busca de mejores oportunidades. O sea, realmente la revolución industrial da para mucho. Hay muchos estudios sociales, antropológicos y de fenómenos también que trajo consigo la revolución industrial. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, chavos, vamos a continuar con los temas. Espero que haya quedado claro, esta parte de los tipos de sociedades y organizaciones sociales. ¿Ok? Porque ahora vamos a hablar de otro tema que son las formas de gobierno. ¿Ok? Bien, ahora existen pues tres formas principales de gobierno. Y realmente vamos a estudiar estos tres grandes ámbitos que se van a clasificar en los siguientes rubros. La primera forma de gobierno es según cómo se elija el jefe de Estado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo se elija el jefe de Estado, estamos hablando de una república o de una monarquía. En el caso de república, se llama república cuando se elige el jefe de Estado, ¿sí? Por medio de votaciones, por medio del pueblo, por medio de lo que sea. Pero siempre y cuando se elija quién va a ser el jefe de Estado, se habla de una república, ¿sí? Y cuando no se puede elegir al jefe de Estado, se habla de una monarquía, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La República Popular China, pues los chinos tienen derecho a elegir su jefe de Estado. O sea, ellos realmente llevan a cabo todo un proceso que no es tan diferente al nuestro, pero sí tiene algunas particularidades. Y ellos eligen su jefe de Estado, ¿sí? En el caso de las monarquías, pues como la monarquía española, ¿no? El pueblo español no tenía la opción de elegir quién los iba a gobernar, únicamente era impuesto de acuerdo a su proceso real de elección, ¿sí? Entonces, las monarquías se pueden caracterizar precisamente por eso, ¿no? Por reyes, por se me fue el término, por duques, por muchos tipos se me fueron ahorita los estratos sociales. Pero bueno, las monarquías normalmente se habla de reinados en los cuales se impone el jefe de Estado. En la república se elige. Esa es una forma de gobierno. La siguiente forma de gobierno se da según el grado de libertad y la participación política, ¿sí? Y con esto podemos hablar de tres tipos principales de sistemas. Un sistema democrático, que es un sistema en el que nosotros vivimos como sociedad mexicana. Nosotros estamos en un sistema democrático. ¿Cómo es un sistema democrático? Ya lo hemos vivido, ¿verdad? Ya lo sabemos a la perfección. Se lanzan candidatos para diputados, presidentes, gobernadores, ¿sí? Y nosotros, a través de nuestra participación social, tenemos derecho a elegir el que más nos agrade o el que más nos convenzan sus políticas. ¿Sí? De eso se trata la democracia, de que todos o la mayoría o la mayor parte de la población esté de acuerdo en algo y lo pueda externar a través de diferentes procesos y prácticas sociales. ¿Sí? Así como que el estandarte de la democracia es el voto. Nosotros elegimos a través de nuestro voto. ¿Sí? Ahora, como estamos hablando de acuerdo al grado de libertad y participación política que tiene la sociedad, pues llegamos a un estado autoritario. Un estado autoritario es muy similar a un estado totalitarista. Exactamente. Regresando a lo de las monarquías, exacto, tenemos por ahí los reyes, los archiduques, los duques, los príncipes, los marqués, los condes, el vizcondes, y todo eso es dentro de una forma de gobierno, dentro de una monarquía. Ok, muchas gracias, compañera Olga. Muy bien, excelente. Bueno,
Entonces, estamos hablando ahorita de los estados o los sistemas autoritarios. Un sistema autoritario, y es muy común que se confundan, un sistema autoritario y totalitario. Sí, realmente, pues los ejemplos de esto serían las dictaduras, juntas militares, por ahí. Entonces, vamos a diferenciar entre uno y otro. Un estado autoritario es aquel en el cual la población no tiene derecho, pues, a elegir de cierta manera quién lo va a gobernar, o no tiene también muchas de las facultades principales, ¿sí? Que podría tenerse en un sistema democrático. En un estado autoritario, el jefe de gobierno, pues simple y sencillamente toma una decisión sin consultarla antes, ¿sí? Por ejemplo, un estado autoritario puede decir el jefe de gobierno, pues yo, de mañana quiero que se declare el Día Internacional de tal cosa, bueno, el día de tal cosa, y se declara y listo. O puede decir un estado autoritario, pues yo quiero que se quite el apoyo a la ciencia y la tecnología y ¡pum! Se quitan los apoyos y a la ciencia y la tecnología. Ahora, un estado totalitario es muy similar, es muy parecido, pero normalmente a lo largo de la historia hemos tenido referencias de estados totalitarios, pero cuando el jefe de estado o el comandante principal tiene un grado militar. Y normalmente cuando se habla de estados totalitarios, se habla un poquito de procesos sociales que culminan en golpes de estado y en los cuales la milicia toma el control de la población. Un estado totalitario todavía es un poquito más rudo que un estado autoritario. Un estado totalitario normalmente a veces la gente que tiene diferentes puntos de vista, vamos a decir que el máximo mandatario dice, pues yo quiero que todos se vistan de verde. Y dice uno, bueno, es que yo me quiero vestir de azul, es exiliado, es asesinado o es encarcelado. No tienes libertad de expresión en un estado totalitario. Y si estás en contra de los ideales del principal mandatario, pues eres considerado como una amenaza o eres considerado como que estás en contra de tu misma sociedad, ¿sí? En un estado totalitario, realmente el poder recae sobre una sola persona. Ya ven que en un sistema democrático tenemos tres niveles de poder y está dividido el poder entre legislativo, ejecutivo, judicial. En un totalitario no, está solo sobre una persona y si tienes alguna idea contraria o tienes alguna forma de tratar de expresar tu punto de vista, pues eres exiliado, eres perseguido, eres encarcelado, eres tomado como enemigo público. Normalmente también en los estados totalitarios hay mucho que se da el toque de queda, ¿no? A partir de tal hora la población no puede salir, o a partir de tal hora la población tiene que permanecer en sus hogares, o no puede hacer esto, o no puede hacer el otro, ¿sí? Por eso en los estados totalitarios, o por eso en estas formas de gobierno, exactamente, no se tiene ni voz ni voto, y por eso se habla del grado de libertad y participación política. De acuerdo a qué tanta libertad tenga la población, la sociedad y su participación, ya estaríamos cayendo en un sistema democrático, autoritario y totalitario. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Dalia, Griselda, Jonathan, Jorge, Olga. No, profe, gracias. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto. Si nadie tiene ninguna duda.